o un siguiente intento. Luego, podremos limitar el número de preguntas que queremos mostrar. Si queremos por cada página demostrar las preguntas, yo puedo decir, quiero mostrar 9 preguntas por cada página. Entonces aquí lo utilizaría. Si queremos mostrarlas todas en una sola cara, simplemente seleccionamos sin límite. Barajar las preguntas, podemos mezclarlas, pero aquí tendríamos el siguiente inconveniente. Recuerden que las preguntas de tipo descripción son preguntas en sí, con lo cual si tomamos esta opción de mezclarla, también nos va a mezclar esos títulos. Si estamos utilizando este recurso para colocar parte 1, parte 2 del cuestionario y le indicamos que se mezclen, entonces esos títulos se van a cambiar de posición. Yo les recomiendo que en esta opción la dejen como que no las mezcle y luego si lo que queremos es que salgan respuestas aleatorias, podemos utilizar otros recursos que veremos más adelante. Mezclar o barajar las preguntas dentro de las preguntas, esta opción le decimos que sí y así se van a mezclar los conceptos o las opciones dentro de cada pregunta. Aquí vendríamos los intentos. Yo puedo definir los intentos permitidos para dar respuesta al cuestionario. Si yo selecciono un intento, pues únicamente se va a realizar el cuestionario una vez. Luego de finalizado, ya el cuestionario quedaría cerrado. Como pueden ver, estos intentos van a restringir un poco las opciones que yo he colocado. Si yo escribo un intento, deja de tener sentido lo del segundo intento 60 minutos, tercer intento 2 días, y únicamente me va a permitir seleccionar un intento. Si lo que queremos es que se responda 2 veces, pues selecciono el número de intentos que quiero permitir. Supongamos que vamos a elegir sin límite. Cada intento se construye sobre el anterior y trabajar del modo adaptativo. En este caso, si recuerdan el ejemplo que presentamos al principio de este video, era ese mensaje o ese botón de enviar en cada una de las preguntas. Supongamos que le decimos que no. En ese caso, pues únicamente el estudiante va a tener la opción de dar respuesta y enviar todo el cuestionario para su evaluación. Luego, en función del número de intentos que hemos permitido, podemos definir cómo vamos a calificar ese cuestionario. Podríamos calificarlo con la calificación más alta que se haya obtenido entre los múltiples intentos, podemos calificarlo con la calificación que se haya obtenido en el primer intento, en el último intento, o en un promedio de calificaciones que va en función del número de intentos y calificaciones obtenidas que se haya tenido. Supongamos que le vamos a decir la calificación más alta. Acá podríamos definir si vamos a aplicar ese factor de penalización que hemos configurado previamente en cada una de las preguntas. Si recuerdan, en cada pregunta tendríamos ese factor de penalización y lo habíamos dejado como el 0.1, es decir, que cada vez que se realice un intento, esa pregunta iba a descontar el 10% de la calificación. Supongamos que sí lo queremos utilizar y aquí los decimales que queremos usar, digamos que 2. Luego tenemos una serie de mensajes que podemos controlar en función de los tiempos del cuestionario. Tiempos que van a estar dados inmediatamente después de cada intento, serían los mensajes de retroalimentación general, los mensajes de respuesta, las calificaciones, etc. Si nosotros lo que queremos es mostrar la información cuando el cuestionario se haya cerrado, pues lo que hacemos es deseleccionar todas estas opciones y únicamente dejar seleccionadas las opciones del tiempo que sea cerrar el cuestionario. Estos son parámetros de seguridad. Si queremos colocarle alguna contraseña a nuestro cuestionario, por ejemplo, le voy a colocar 1, 2, 3, es decir, que el estudiante al momento de activar el cuestionario debe disponer de esta contraseña para poderle dar acceso. Luego, si queremos trabajar con grupos, que se aplicaría al igual que todos los elementos de grupo, es decir, que cada grupo tendría su cuestionario, aunque se realice de manera individual, podríamos discriminarlos a través de los grupos. Luego tendremos un mensaje de retroalimentación final. Este mensaje de retroalimentación va en función de la calificación obtenida de todo el cuestionario. Ya habíamos colocado mensajes de retroalimentaciones a cada pregunta. En este caso lo que va a aplicar es sobre todo el cuestionario. Si el estudiante da respuesta correcta a el 100% de las preguntas que se le ha planteado,
pues dará este mensaje. Si el estudiante da, yo voy creando cada límite, 80%, por ejemplo, y voy dando los mensajes que quiero asociar. Defino los límites y defino los mensajes. Y puedo agregar tantos mensajes o intervalos de mensajes que quisiera asociar. Y estos serían los parámetros de configuración del comportamiento del cuestionario. Guardamos los cambios y ya tendríamos la configuración del cuestionario. Si quisiéramos ir, fíjense, no voy todavía a configurar el cuestionario, ya tendríamos el cuestionario creado, puedo acceder al cuestionario mediante un clic, y si quisiera modificar algún parámetro de ese cuestionario, simplemente tomo la opción actualizar cuestionario, y aquí estaría nuevamente en los parámetros de configuración del cuestionario. Supongamos que quiero cambiar esto, digo que son 10 minutos, y lo guardo. Entonces, por un lado tenemos la configuración de parámetros de comportamiento del cuestionario, y en segundo tenemos en sí el cuestionario que vamos a crear. Si se dan cuenta, fíjense, dentro del cuestionario tenemos incrustadas las opciones de preguntas. Tendríamos acá las preguntas, fíjense, tendríamos las categorías, que ya las hemos creado, tendríamos el importar y tendríamos el exportar. Entonces, dentro de nuestro cuestionario tenemos una vista sobre estas preguntas. Todo lo que realicemos en este cuestionario se va a afectar también en nuestro banco de preguntas. Adicionalmente tenemos una serie de pestañas relacionadas directamente con el recurso. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es editar el cuestionario. Fíjense, tendríamos vista previa, resultados e información, selecciono editar el cuestionario y tomo cuestionario. Del lado derecho vamos a tener todo nuestro banco de preguntas y del lado izquierdo todas las preguntas que forman parte de mi cuestionario. Y lo que debo hacer es ir asociando, puedo ir categoría tras categoría e ir asociando cada pregunta que sea de mi interés a mi cuestionario. Así las puedo ir eligiendo una a una, puedo ir entrando de categoría en categoría. La calificación que va a traer de cada pregunta va a estar asociada a esa calificación predeterminada que teníamos en el banco de preguntas. Todos la habíamos dejado como 1, pero yo aquí puedo modificarla. Yo puedo decir, esta pregunta tiene un valor de 5, esta pregunta tiene un valor de 4, esta pregunta tiene un valor de 1, ¿vale? Fíjense que al momento de configurar las preguntas, yo todas las respuestas correctas las habíamos realizado en función de porcentaje. Es decir, si el estudiante da como respuesta a este valor, va a obtener el 100% de la calificación de la pregunta. Ese elemento de asociarlo a nivel de porcentaje, lo que hace es que no interesa el valor que yo tenga asociado al momento de configurarlo, como es porcentual, yo puedo ir variando estos valores en función de mis necesidades, sin tener que modificar la pregunta en sí. Luego que tengo estas calificaciones, yo acá en la calificación máxima sería la calificación del cuestionario. Yo puedo decir, mi cuestionario va a tener un valor de 2 y él realizará, o el sistema realizará, los cálculos porcentuales pertinentes para calificar de la pregunta número 1 2 puntos, la pregunta número 2 4 puntos, la 1 1 punto y el cuestionario tendrá un valor de 2. Si estoy de acuerdo, guardo los cambios y ya he elaborado mi primer cuestionario. Podríamos ir a una vista previa y esto sería nuestro cuestionario. En la vista previa, ¿qué vamos a tener? Tenemos recomendaciones iniciales, que fue el parámetro de introducción que tenía nuestro cuestionario, que completamos al principio. Luego tendríamos contraseña. ¿Por qué contraseña? Porque hemos elegido en los parámetros de seguridad que nuestro cuestionario tuviese una contraseña. Selecciono la contraseña, le digo OK y este sería nuestro cuestionario. Tendríamos el tiempo, en ese momento el tiempo empieza a descender y tendríamos cada uno de los argumentos o cada una de las preguntas que hemos configurado. Una vez que hemos terminado, lo enviaríamos para calificar y ya sería nuestro primer intento. Nos daría la respuesta
y ya tendríamos configurado nuestro cuestionario. Si queremos modificar alguno de los argumentos, podemos actualizar los campos del cuestionario y en ese momento, fíjense, estas serían las recomendaciones iniciales. Supongamos que queremos eliminar esos parámetros de contraseña. En seguridad, borramos y así podemos ir realizando cualquier variación. Tenemos la opción de manejar preguntas aleatorias. Vamos a suponer que lo que queremos es que dentro de la categoría del tema 2 tenemos 3 preguntas y yo quiero que dentro de estas 3 preguntas al estudiante le salga una pregunta aleatoria. Es decir que cada visualización del cuestionario, esa pregunta aleatoria que he colocado va a ser distinta, con lo cual todos los estudiantes que realicen el cuestionario van a tener la pregunta 1, 2 y 3 que son fijas, pero la pregunta 4 va a salir al azar dentro del conjunto de preguntas que tenga asociada a la categoría. Entonces, por cada categoría podemos manejar preguntas aleatorias. Guardamos los cambios, realizamos una visualización previa y fíjense que la pregunta al azar va a variar. La pregunta 4, en este caso, tendríamos esta distancia o esta pregunta. Pero si cerramos el cuestionario y tomamos otra opción, ahora la pregunta 4 pudiese variar. Lo que pasa es que tenemos solo 3 elementos, con lo cual se puede repetir la misma pregunta. Pero esa es la idea de utilizar preguntas aleatorias. Entre más grande sea la categoría y tenga asociado un mayor número de preguntas, mayor va a ser la posibilidad de que se tengan distintas preguntas entre cada estudiante que se realice. La configuración del cuestionario lo que nos va a permitir es definir el comportamiento. Luego que hemos construido nuestro banco de preguntas, podemos elegir qué pregunta queremos asociar a cada cuestionario que estemos creando. Podemos variar las preguntas, variar la calificación. En el próximo video vamos a trabajar cómo podemos corregir estos cuestionarios para cerrar nuestro banco de preguntas y nuestra utilización formal del cuestionario para realizarlo con los estudiantes. Recuerden que los cuestionarios van a tener la virtud de corregirse automáticamente, a excepción de las preguntas de tipo ensayo, que debemos realizarla de manera manual.